Buenos días, soy la profesora Viviana Lifchis. En esta clase veremos algunos temas de inmunología relacionados con su aplicación para la prevención de enfermedades a través del uso de vacunas y antisueros. Antes de ver este vídeo, les sugiero que repasen los temas de inmunología que estudiaron en las materias de primer año y que lean los textos que subimos al aula. Esta clase es solo una introducción al tema. Las vacunas han transformado la salud pública. A tal punto es esto cierto que la Organización Mundial de la Salud estima que cada año se salvan 2 a 3 millones de vidas por los programas de vacunación existentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las estadísticas muestran que enfermedades como difteria, sarampión, paperas, tos convulsa y otras han presentado un descenso de casos mayor al 95%, y en cuanto a las muertes, este descenso llega casi al 100%. Las vacunas explotan la capacidad del sistema inmune de responder ante antígenos extraños de los microorganismos y recordar este encuentro, pero sin los riesgos de la enfermedad. En esta clase nos concentraremos en qué es una vacuna, un poco de su historia, las clases o plataformas de vacunas existentes y en experimentación, las estrategias de vacunación, objetivos de las vacunaciones y, por último, una breve reseña sobre la inmunización pasiva y el uso de antisueros. ¿Qué es una vacuna? Una vacuna es un producto biológico que puede usarse en condiciones seguras para inducir una respuesta inmune que confiera protección contra los microorganismos o las enfermedades que estos producen y sus consecuencias, en subsecuentes exposiciones a los mismos. Es lo que llamamos un proceso de inmunización activa artificial. Recordarán de materias previas que inmunidad activa es aquella en que el cuerpo produce los elementos de respuesta inmune, sean células o anticuerpos. Será natural cuando es provocada por los microorganismos durante exposiciones no provocadas y artificial cuando se debe a exposiciones a microorganismos modificados para quitarle su capacidad de producir enfermedad o fracciones de los mismos. Por ejemplo, veamos la respuesta inmune después de la inmunización con un antígeno proteico convencional. La vacuna se inyecta en el músculo y las células dendríticas captan el antígeno proteico a través de receptores de reconocimiento de patrones. Luego se trasladan a los ganglios linfáticos, donde la presentación de péptidos del antígeno de la proteína de la vacuna por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad en la célula dendrítica activa las células T a través de su receptor de célula T. Las células T impulsan el desarrollo de células B en el ganglio linfático. Aquí, la célula B dependiente de célula T da como resultado la maduración de la respuesta de anticuerpos mediante la producción de células plasmáticas de vida corta. Estas secretan activamente anticuerpos específicos para la proteína de la vacuna, produciendo un rápido aumento de los niveles de anticuerpos en el suero durante las próximas 2 semanas. También se producen células B y T de memoria que pueden proliferar rápidamente cuando se encuentren nuevamente con un patógeno y estimular a células T efectoras CD8 positivas para la eliminación de células infectadas, así como producir una respuesta más rápida e intensa de anticuerpos. La vacunación educa al sistema inmunitario adaptativo,
preparándolo para enfrentar de manera eficaz y rápida a patógenos que no son eliminados fácilmente por la inmunidad innata. Debe tenerse presente algunos factores para llegar a una vacuna eficaz. En primer lugar, el desarrollo de una inmunorreacción cuantificable no necesariamente significa que se consiga un estado de inmunidad protectora. A menudo es crítica la rama del sistema inmunitario que se activa, y por este motivo, quienes crean la vacuna deben reconocer las diferencias importantes entre la activación de las ramas humoral y la mediada por células. Un segundo factor es el desarrollo de memoria inmunitaria. Por ejemplo, una vacuna que induce una reacción primaria protectora podría no inducir la formación de células de memoria. Volvamos un poco en la historia. Ya en el siglo XI se describen las primeras prácticas de vacunación en China para prevenir la viruela usando el pus de lesiones de los enfermos para inocularlo en individuos sanos. Esta práctica fue llevada a Inglaterra por la esposa de un embajador británico, Lady Mary Wortley Montagu, en el 1721, aunque no con muy buenos resultados. Al no conocer el proceso de enfermedad adecuadamente, a los microorganismos y los procedimientos de asepsia y seguridad, en muchos casos provocaron la enfermedad u otras acompañantes como la sífilis. En 1796, Edward Jenner decidió inocular a un niño de 8 años llamado James Phillips un poco de materia infectada que obtuvo de una persona que padecía la viruela bovina. Basado en los relatos que escuchó de ordeñadoras de vacas que decían: «Yo nunca tendré la viruela porque he tenido la viruela bovina. Nunca tendré la cara marcada por la viruela». Casi 2 siglos después, en 1979, la Organización Mundial de la Salud declaró erradicada la viruela en todo el mundo. En el continente americano, desde la llegada de los europeos en el año 1492, las epidemias de viruela estuvieron ligadas a los procesos de conquista y colonización, así como a la institución de la esclavitud africana en el Nuevo Mundo. Todo esto hizo necesaria la implementación de procedimientos de control y prevención. A partir de entonces, y a lo largo de los siguientes 2 siglos, diversos fueron estos procedimientos para prevenir y terminar con estas epidemias. Aislamiento de africanos esclavizados y pueblos originarios sanos, procesiones religiosas, cuarentenas de los buques considerados sospechosos de ser portadores de enfermedades contagiosas. En nuestro territorio nacional, la viruela se presentó de forma epidémica desde la llegada de los primeros europeos en el siglo XVI, pero no fue hasta principios del siglo XIX que se expandió la inoculación y variolización, al menos en las principales ciudades del entonces Virreinato del Río de la Plata. En 1870 se inició la vacunación en ciudades y pueblos del litoral, generalizándose en todo el país recién en 1910. Mencionamos antes la inmunización activa, natural y artificial. El aislamiento de esclavos sanos para evitar pérdidas económicas y la cuarentena de las personas enfermas o probablemente enfermas para evitar el ingreso de una patología son lo que denominamos medidas sanitarias, las cuales, en vez de utilizar los mecanismos de respuesta inmune, se enfocan en actuar sobre el medio ambiente y los hábitos de las personas para controlar las enfermedades. En su elección influyen el marco teórico o nivel de conocimiento que se tenga del proceso a prevenir, así como de los recursos disponibles. Lo mismo que sucede con la pandemia actual, a medida que aumentamos nuestro conocimiento sobre la biología del virus,
su modo de transmisión, resistencia a las condiciones ambientales, la respuesta social, se van mejorando y ajustando las medidas de control y prevención a través de acciones sanitarias y el desarrollo de mecanismos de inmunización, tanto activa como pasiva. Como mencionamos, todas las vacunas tienen como objetivo exponer el cuerpo a un antígeno que no cause la enfermedad, pero que sí provoque una respuesta inmunitaria eficaz, que pueda bloquear o eliminar el germen si una persona se enfrenta al mismo. Para lograr este objetivo existen varias clases o plataformas de vacunas. Estas son vacunas con microorganismos atenuados. En ellas, el virus o bacteria se debilita al pasar a través de cultivos de células animales o humanas in vitro hasta que se detectan mutaciones que disminuyen su capacidad de causar la enfermedad. Estos virus se replican en el cuerpo cuando se recibe la vacuna, pero no causan la enfermedad. Otra plataforma es la de vacunas inactivadas. En este caso, el virus o bacteria se vuelve no infeccioso utilizando productos químicos como el formaldehído o mecanismos físicos como el calor. De esta manera, pierden su capacidad de replicación, pero conservan su estructura externa intacta y por lo tanto son capaces de generar inmunidad. Otro caso es el de los toxoides. En los casos de enfermedades como el tétanos o botulismo, en que el mecanismo de daño es mediado por una toxina, es decir, una proteína que altera mecanismos fisiológicos, se puede utilizar esta molécula inactivada para la inmunización. A esto es lo que denominamos toxoide. En las vacunas con subunidades de microorganismos se emplean macromoléculas purificadas específicas que derivan de ellos, generalmente polisacáridos capsulares y antígenos proteicos recombinantes. Otra clase de vacuna es la que utiliza partículas similares a virus. Son cápsulas vacías que imitan la estructura del virus, pero no son infecciosas porque carecen del material genético y tampoco pueden replicarse en el organismo. También tenemos las vesículas. En este caso, la virulencia de algunas bacterias patógenas depende sobre todo de las propiedades antifagocíticas de su cápsula de polisacárido hidrófila. En estas patologías se utilizan vacunas compuestas por vesículas de membrana externa que contienen proteínas de la membrana externa extraídas con detergentes a partir de las células de, por ejemplo, el meningococo grupo B. Otra plataforma es la de polisacáridos conjugados a proteínas. Las primeras vacunas de polisacáridos capsulares de neumococo consistían en poli u oligosacáridos simples, lo que generaba una respuesta inmunitaria independiente de la célula T. Este tipo de respuesta requiere la maduración del sistema inmunitario, por lo que dichas vacunas no provocaban una seroconversión en los niños menores de 2 años, edad en la que la incidencia de las infecciones invasoras por neumococo es mayor. Para resolverlo, los polisacáridos de neumococo se conjugaron con proteínas que indujesen una respuesta celular T y así lograr unos buenos niveles de inmunogenicidad y una eficacia protectora en la población infantil. Esto también se aplica a las vacunas para Haemophilus influenza tipo B. En el caso de los vectores virales, por ejemplo, el virus, como el de sarampión atenuado previamente
o el adenovirus se utilizan como vectores. Para ello se modifican genéticamente para que actúen como el vehículo de transporte de genes que codifican para proteínas, por ejemplo, del coronavirus. Hay dos tipos de vectores virales: aquellos que aún pueden replicarse dentro de las células y aquellos que no pueden hacerlo porque los genes clave para la replicación han sido inactivados. Una plataforma muy nueva y que se ha desarrollado y puesto en práctica durante la pandemia es la de vacunas con ácidos nucleicos. El ácido nucleico de plásmidos, que codifica proteínas antigénicas, se inyecta directamente en el músculo del receptor. Las células musculares captan el DNA o RNA y expresan el antígeno proteico codificado, lo que precipita una reacción de inmunidad humoral y otra mediada por células. El concepto de inmunización con ADN se investigó contra la gripe, el SARS, el MERS, y con ARN es el que se utiliza actualmente en varias de las vacunas para el SARS-CoV-2. Aún en proceso de experimentación se encuentran las vacunas con microorganismos atenuados que funcionan como vector. Este se multiplicaría en el hospedador y expresaría el producto génico del agente patógeno. Otro ejemplo de vacuna experimental es la de células dendríticas. Estas intervienen en la presentación de antígenos y se están investigando como una alternativa para inducir respuesta inmune protectora para el cáncer e infecciones por HIV. Implican el aislamiento de las células dendríticas o sus precursores, su carga con antígenos tumorales y su posterior infusión en el huésped. Hablamos de estrategias de vacunación cuando nos referimos a qué intervenciones debemos o podemos realizar para llegar a las poblaciones diana. Para ello, debemos considerar aspectos epidemiológicos, como qué personas están en riesgo de enfermar por su edad, sexo, actividades, en qué momento estarán expuestas a la enfermedad, si es a lo largo de toda la vida, en forma estacional o en una etapa determinada. Estas estrategias pueden planificarse según criterios poblacionales o individuales. En la estrategia poblacional, desde los organismos nacionales de gestión se persigue un objetivo claro, a partir de un diagnóstico con indicadores de frecuencia de una enfermedad existente o posibles. La estrategia intentará disminuir la frecuencia para evitar su aumento o evitar su existencia. En cambio, en la estrategia individual, el médico, a partir de conocer la real situación de un paciente en particular y determinar sus factores de riesgo, recomendará o no una vacunación específica. En ambas estrategias deberemos considerar entonces el riesgo de enfermedad, los beneficios de la vacunación, sus riesgos, si están presentes anticuerpos maternos que podrían interferir con la respuesta a la vacuna, la edad en que aparece con más frecuencia la enfermedad considerada, si el paciente o la población que estamos analizando pertenecen a un grupo de riesgo, posibles riesgos o interferencias debidas al estado del sistema inmune, como inmunodeficiencias, o situaciones que pueden interferir como el estar recibiendo algún tratamiento como ser quimioterapia u otro. Por ejemplo, optaremos por la vacunación de grupos de riesgo en forma prioritaria cuando algunas enfermedades o situaciones médicas pueden incrementar el riesgo de sufrir enfermedades inmunoprevenibles.
Además, estas personas pueden requerir vacunas adicionales a las administradas de forma sistemática en la población general, o puede ser necesaria la administración de un número de dosis mayor para mantener la protección a largo plazo. Del mismo modo, ciertas situaciones laborales o hábitos podrían requerir recomendaciones específicas de vacunación. Es el caso de la vacunación antirrábica para los veterinarios. En otro caso, podríamos optar por la estrategia capullo o vacunación del entorno del niño. Esta consiste en vacunar a quienes rodean a la población objetivo. Por ejemplo, inmunizar a los adultos que rodean a los lactantes, porque estos son la principal fuente de infección y los lactantes aún no tienen desarrollado su sistema inmune como para dar una buena respuesta ante la vacunación. Es una estrategia indirecta de protección. Otro ejemplo es la vacunación del personal de salud para que no contagie a los pacientes. Y un tercer caso, similar a la estrategia capullo, es la vacunación de embarazadas. Por este mecanismo, protegemos al recién nacido por inmunización pasiva con los anticuerpos maternos. Cuando hablamos de los objetivos de vacunación, nos referimos a cuál es la meta que establecemos como el éxito de nuestra intervención. El más ambicioso es la erradicación de la enfermedad, cosa que solo hemos logrado para la viruela, cuyo último caso se diagnosticó en 1979. Para la poliomielitis se ha logrado la erradicación parcial, dado que ya no se registran casos en las Américas, pero aún se siguen encontrando algunos en Asia y África. Otro objetivo es evitar que los individuos se infecten, es decir, evitar el ingreso del microorganismo al huésped. Esto no siempre es posible, sea por la biología del microorganismo, la respuesta del huésped, factores técnicos de producción de la vacuna o una combinación de todos estos factores. En algunos casos, el objetivo de la vacuna es simplemente evitar la lesión. Por ejemplo, en las enfermedades en que la patogenia está mediada por toxinas y utilizamos vacunas a base de toxoides. Por último, en algunos casos, nos deberemos conformar con solo bloquear la transmisión del patógeno. Relacionado a bloquear la transmisión está un término que se ha escuchado mucho durante la pandemia y es el de inmunidad o efecto de rebaño. Cuando no se vacuna, la infección pasa de individuos enfermos a individuos susceptibles y se disemina por toda la población. En los casos en que se vacuna, pero la cobertura es subóptima, es decir, vacunamos un porcentaje pequeño de la población, el cual variará según la capacidad de transmisión del germen que estemos considerando, la infección puede llegar aún a los individuos susceptibles y diseminarse en la población, con excepción de los vacunados. Cuando la vacunación alcanza el umbral de protección de rebaño o inmunidad colectiva, los individuos susceptibles que no pudieron o aún no se han vacunado son protegidos de la infección en forma indirecta por los individuos vacunados que cortan la cadena de transmisión. Para patógenos con alto nivel de transmisibilidad, por lo menos el 95% de la población debe vacunarse para lograr el efecto rebaño. Pero con organismos menos transmisibles, por ejemplo, difteria o poliomielitis, este porcentaje puede ser del 86 a 80%. E incluso para la influenza estacional, ese porcentaje de cobertura vacunal puede ser tan solo del 30 a 40% solamente
para observar el efecto de rebaño. Recapitulando, se puede lograr inmunidad contra los microorganismos infecciosos mediante la inmunización activa o pasiva. En cada caso, la inmunidad se adquiere por procesos naturales, por lo general, transferencia desde la madre hacia el feto o infección previa por el patógeno, o por medios artificiales como la inyección de anticuerpos o vacunas. La inmunización activa se logra al inocular agentes microbianos que inducen inmunidad pero no causan enfermedad. Emil von Behring e Hidesaburo Kitasato fueron los primeros en demostrar que la inmunidad desencadenada en un animal podía transferirse a otro si se le inyectaba suero del primero, desarrollando lo que denominamos inmunización pasiva artificial. Mientras que la finalidad de la inmunización activa es conferir inmunidad protectora y memoria inmunitaria, la de la inmunización pasiva es la protección transitoria o el alivio de un trastorno existente. La inmunización pasiva, en la que se transfieren anticuerpos preformados a un receptor, se produce de manera natural con la transferencia de anticuerpos maternos a través de la placenta hacia el feto en desarrollo. Este adquiere pasivamente de los anticuerpos maternos protección contra difteria, tétanos, estreptococos, rubiola, sarampión, paperas y poliovirus. Asimismo, se puede conferir inmunización pasiva artificial al inyectar al receptor anticuerpos preformados. Estos pueden ser heterólogos cuando provienen de animales, como los sueros antiofídicos o el suero hiperinmune equino que se está probando para tratar la COVID-19, o ser homólogos cuando el suero se obtiene de donantes humanos. Este ha sido un breve resumen del tema. Resta ahora que lean los materiales y cualquier consulta que tengan pueden realizarla a través del foro del aula virtual. Muchas gracias por su atención.